Los iletrados continúan pagando deudas. Ante ustedes, un nuevo episodio de síntesis, de resumen que hemos venido realizando desde hace algún tiempo para ponerlos al día sobre las temporadas que por diferentes razones pues tuvimos que eliminar o que fueron eliminadas mejor de nuestro perfil de Spotify. Y hoy nos vamos a referir a uno bien especial, a una temporada realmente que nos marcó porque hablábamos de tesoros ocultos. ¿Le ha pasado a usted, querido oyente, querida oyente, que usted ha leído ese texto, ha leído a ese escritor o a esa escritora, ha visto esa película, ha escuchado esa canción o a ese cantante y usted dice, solo yo conozco a esta persona, solo yo conozco este texto? O también le ha pasado que tiene un autor muy famoso, pero que tiene un texto que nadie más ha leído, como que está por allá escondido. Por ahí vamos a rondar y sobre todo porque por ahí estuvo transitando esa temporada de Los Iletrados. ¿O no, don Víctor Manuel? Sí, señor. Una temporada que yo creo que para mí es entrañable porque fue prácticamente la mitad de todo lo que hemos grabado hasta el momento. Fue nuestra cuarta temporada. Y fue el momento donde se pudo explorar autores y autoras que hasta el transcurrir de ese momento no habíamos traído acá. Y fue realmente un momento increíble. ¿Tiene usted, don Luis Carlos Pacheco, ese texto que usted dice, solo yo lo leí, nadie más lo conoce, esa canción, ese escritor o escritora? Sí, fíjese Andrés y viejo Víctor que cuando empezamos el programa, bueno, seguramente con un poco de nostalgia, cuando yo conocí a Gabriel García Márquez hablaba de su literatura maravillosa y de su literatura poderosa y me recomendaban todas esas novelas que ustedes ya conocen, pero cuando yo me acerqué a Gabriel García Márquez conocí sus notas de prensa y eso para mí fue absolutamente entrañable, un tesoro oculto. Y me acuerdo de una, no sé si quiere que se la adelante, Las Malvinas un año después, que me abrió los ojos y dije, este narrador me fascina, aunque fuese apenas una nota de prensa. Y por ahí empecé a decir, bueno, los escritores aparte de su fama, tienen otros textos de pronto no tan ponderados, pero que son igual de potentes. Y por eso fue tan particular esa temporada, cuyo resumen, cuyo síntesis estamos a punto de compartir con ustedes, todos los oyentes de Los Iletrados. Bienvenidos. Los Iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. This I remember. Tears in your eyes left you standing in the rain. We've been a kiss goodbye. You lied, you said there was no one to kiss, but I really do. Give love a chance to prove it, 'cause I know what we feel's true. Lies to show, please wake up. Believe me, I love you. Let's share the ups and downs. Let's break the chains and doubt. Let's share the ups and downs. Como me gustó esta canción. La pusimos en esa temporada. Estamos escuchando a Cormac. Este es un disc jockey irlandés, nació en Dublín. Es un músico que se encarga de realizar unas mezclas muy interesantes de música electrónica, por supuesto, hace house y por supuesto ahí siente uno unas trompetas de jazz, siente unas fusiones muy interesantes. En el año 2010 él publicó un disco que se llamó Wordplay y de ahí salió esta canción que se llama Wake Up. Aquí trabaja con una artista bien especial que se llama Valia, que es una cantante europea también con una voz bien tirada hacia el mundo del jazz.
Fue uno de los sonidos que tuvimos en esa muy buena temporada denominada Tesoros Ocultos, en la que nos dedicamos esencialmente, como lo hemos dicho, a ir en la búsqueda, en el rastreo y después para compartir con ustedes todos esos sonidos maravillosos, esas letras maravillosas, esas personas maravillosas, esas imágenes maravillosas que nos encontramos en una temporada muy especial. Yo soy Andrés Pulido, gracias por estar con nosotros y ya escucharon ustedes a la banda. ¿Qué recuerdo tiene usted, don Luis Carlos Pacheco, de esa temporada? ¿Qué dijo usted? Lo especial de esa temporada de Tesoros Ocultos fue esta vaina que vale la pena rescatarlo, señor. ¿Cómo le va? Andrés, viejo Víctor, no sé si recordarán que las conversaciones giraban sobre todo en torno a algunos autores que, aunque consagrados, tenían una faceta un poco oculta que nosotros por fortuna habíamos podido conocer, y entonces aquí las comentábamos. Bueno, ya mencioné a García Márquez. Hoy en día todo el mundo me va a decir, todo el mundo sabe que es un gran periodista, pero en la época en que yo lo conocí no sabía eso, y esas notas de prensa de verdad me llegaron al alma. Pero por ejemplo hablábamos, viejo Víctor, no sé si se acuerdan, algún programa que el gran Rubén Darío, conocido por sus grandes poemas, ¿sí? La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa?, etcétera, etcétera, pero escribía cuento. Y hablábamos de esos cuentos que escribía Rubén Darío y cosas así, pero de autoras, también lo anticipó aquí el viejo Víctor, que en ese momento eran un descubrimiento. Mariana Enríquez, Liliana Colanzi, que hoy seguramente son mucho más conocidas, pero en esa época era una sorpresa para nosotros, era nuestro gran tesoro, viejo Víctor. Sí, no, para mí fue una cosa descubrir a estas autoras. Recuerdo que a Liliana Colanzi la descubrimos en una exploración en una biblioteca pública, ¿no? Un libro que llegó dentro de las adquisiciones nuevas de esas bibliotecas, y tuvimos la oportunidad de revisar conjuntamente y decir, oiga, qué cosa, aquí hay una cosa muy buena. Años después tuvimos la oportunidad de saber que Colanzi iba a ser una de las invitadas especiales de la Feria del Libro. Entonces eso nos da, digamos, cuenta de eso que estaba sucediendo y de que nosotros pudimos trasegar desde lectores hasta ver cómo estas personas ya se iban convirtiendo en grandes figuras de la literatura latinoamericana. Pues de ahí va este episodio, que ojalá disfruten ustedes. Vamos aquí a compilar, tome hoja y papel, porque vamos aquí a hacer un listado muy interesante de cosas. Y creo que han mencionado ustedes algunas de esas lecturas que vamos a recoger el día de hoy. Por ejemplo, de todos esos textos, creo que fue una temporada de 10 episodios, tuvo que haber sido, ¿no? Esas temporadas largas que hemos tenido, así que tuvimos 20 lecturas diferentes. De las 20, don Víctor Manuel, ¿cuál decidió usted que merece estar en este momento en el episodio de resumen de Pagando Deudas, ¿no?, de los iletrados con Tesoros Ocultos? Andrés, como en todas las otras ocasiones, ha sido absolutamente difícil encontrar un texto por el cual uno pueda decantarse, porque es que todos son buenos, todos traen recuerdos, momentos de risa, tristezas y todo lo que produce leer para otras personas, ¿no? Pero yo sí quiero decantarme por un texto que descubrí para este momento, y para mí fue una cosa que me impactó, que me dejó... Yo sí creo que con el taco en la garganta, con unas ganas de llorar tremendas, que uno no sabe a veces, no sé si le ha pasado a Andrés, esa sensación de no saber si se llora por tristeza o felicidad, o es algo tan lindo que lo emocione y usted no sabe si va a llorar o siente ganas de llorar porque eso que ha visto va a desaparecer o porque es demasiado lindo. ¿Le ha pasado? El cine me ha dado momentos de esos muy especiales, señor. Y este texto de Mariana Enríquez me dio exactamente eso. La muerte no es el fin, una crónica sobre su padre. Los iletrados. Mi papá era un hombre amoroso y demostrativo, pero no sabía llorar. Se angustiaba, se quedaba mudo, se escondía, ni siquiera se le humedecían los ojos. Lo vi llorar una vez y fue cuando Diego hizo el segundo gol a Inglaterra en México del 86. Y no lloró un poco, lo recuerdo, con mi tío y algunos amigos y amigas, todos alrededor de una mesa gritando y llorando con hipo, con gratitud, con incredulidad, con alegría y también con tristeza. Porque es triste estar ante la presencia de la maravilla y lo irrepetible. Es triste porque el corazón de ese momento es la fugacidad, saber que nunca se volverá a estar en presencia de algo tan magnífico. Por eso hace falta la fiesta, la comunidad, porque es un exorcismo. Recuerdo esa calle y el festejo, más me acuerdo de las calles en celeste y blanco de la final y la Plaza de Mayo.
pero mi primer recuerdo de Diego estará para siempre asociado al único llanto público de mi padre. Estoy segura, además, que nunca volvió a llorar así, al menos, no desatado, con toda la boca abierta, bendecido y eufórico. Durante la primera mitad de mi vida, Diego fue el campeón del 86 y el héroe del 90. Fue la felicidad y la euforia, la sangre encabritada, el futuro. La segunda mitad de mi vida, Diego fue la desesperación y la esperanza. Desesperación por salvarle la vida, esperanza cada vez que parecía lograr una vez más esquivar el abismo. ¿Cómo no desear la victoria en cualquier forma por alguien que, además de desintegrar todas las puertas que tenía vedadas, por pobre, por marrón, por rebelde, era el mejor? El mejor, un artista popular, sofisticado, alguien que hacía posible lo imposible, pero que nunca hacía que pareciera fácil. Nadie diría que eso que pasaba entre Diego y la pelota era normal, como no es normal el Requiem de Mozart. Un don de esa dimensión es terrible. María Teresa Andrueto recordaba ayer que Truman Capote escribió que cuando Dios da un don, también entrega un látigo. Quien lucha con monstruos la pasa mal. El monstruo de la fama está famélico y tiene muchas cabezas que muerden y comen, hidra insaciable, y ya sabemos lo que pasa con los héroes y los monstruos. A veces se puede atravesar el estrecho, de un lado Exila, del otro Caribdis, pero la mayoría de las veces no. El don, cuando toca, nos hace creer en la trascendencia, y eso es lo que todos queremos, vivir después de la muerte. Diego sabía, en vida, que viviría después de la muerte, y eso es demente, y es inimaginable e incompatible con lo que entendemos como cotidiano. Por eso no puede haber reproches, porque nadie sabe cómo es ser un mito viviente y vivir así. Nadie, él tampoco. Es imposible encarnar lo extraordinario, lo sublime, lo colectivo y lo excepcional, pero él tenía que hacerlo y lo hacía como podía. Nos hizo sentir de maneras irrepetibles, porque él es irrepetible, su aparición fue algo insólito. Eventos como Diego no ocurren, son una enormidad y una casualidad. Santiago Herchunov escribía en Twitter, y no todas las naciones de hoy en día tienen a alguien análogo a Maradona. Es una casualidad, no tiene que ver con ningún mérito ni nada parecido. El espíritu sopla donde quiere. César González agregaba, cuántos niños y niñas de la villa se inspiran en vos para la ilusión de poder salvarse de la misma miseria con una pelota, y es gracias a que vos rompiste esa puerta blindada, uno de los primeros villeros al que no lograron hacerle agachar la cabeza. Por supuesto que el fútbol saca de la pobreza planetaria a miles de chicos, pero ninguno es Maradona, porque Maradona es más que un futbolista. Y es cierto, era desafiante y nunca aceptó el silencio ni el disciplinamiento. En esta acumulación de palabras y citas, quiero recordar su energía, su desenfreno y su enorme inteligencia. A los relámpagos de Diego, todos lo sabemos de memoria: Segurola y Habana, La pelota no se mancha, Se le escapó la tortuga, LTA, El camión Scania, El jacuzzi en la casa de Devoto, Los hijos negados, Reconocidos tardíamente, De pronto amados, Dubái, Una camioneta rusa de 2 metros de altura, La tota, Don Diego, Te lo juro por las nenas, La cocaína, la cerveza, El cinturón gástrico, Morla, El entorno, Los cambios de número de celular, La entrevista a sí mismo, Cómo bailaba, qué extraordinario, El trío con Pimpinela, Los disparos a los periodistas, Los sacos de piel, Los murales en Nápoles, Guillermo Coppola, Fidel, Chávez, Palestina, Menem, Ya lo dijo tu padre, La foto con Freddie Mercury, tantas fotos de Diego, increíblemente fotogénico siempre, de joven hermoso con discos de vinilo alrededor de una deidad pagana, agradeciéndole a otros dioses el gol a Nigeria en el Mundial de Rusia, esa imagen con claroscuros como Caravaggio. La enumeración es interminable, como él, no tiene fin. La muerte, su muerte, tan injusta y tan temprana, tampoco es el fin. Me alegra que hoy, mientras escribo, mi papá no esté conmigo. Me alegra no tener que verlo llorar a Diego. Me alegra que la vejez y una muerte piadosa le hayan ahorrado esa tristeza.
una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Grande Diego. Mientras escuchaba ahora a Víctor con este maravilloso texto, recordé todo lo que me produce a mí personalmente Diego Armando Maradona. Para mí el mejor jugador de fútbol de toda la historia, de todos los tiempos. No solamente el mejor jugador de fútbol, sino el jugador de fútbol de mayor trascendencia mundial, porque este señor estuvo en la política, fue un factor decisivo en la economía de su país, en la política de su país, en la diplomacia de su país. Un señor cuyos partidos marcaban la bolsa de valores, ¿no? Tenía un impacto tan grande, y por eso creo que es tan claro la referencia que hace ahí la autora para decir este carácter mitológico de Diego Armando Maradona, y sobre todo de resaltar el peso de la magnitud de su éxito, porque Diego Armando tenía que lidiar con esto, ¿no? Con la veneración que le rendía a la gente. Es realmente una de las figuras, yo creo que para la gente que nacimos o vimos nuestra infancia en los 80, marcó definitivamente la idea del héroe. Creo que es una cosa impresionante, que digamos, ahí mismo lo dicen, es el chico que sale de la villa, ¿no? El que no se deja doblegar, el que nunca agachó la cabeza y que finalmente hizo lo que pudo con tamaña historia, ¿no? Saberse que va a ser un dios o un ícono viviente. Eso es algo que yo creo que pocas veces uno logra imaginar, y es muy difícil lidiar con él. O sea, es muy fácil criticarlo, pero también creo que estaría la contraparte que nos muestra Mariana Enríquez, que es vivir con ese peso de la fama y de la gloria, ¿sí? Sin límites. Porque al final era un ser humano. Al final era un ser humano al que la humanidad le otorgó un carácter de Dios. Y fue un tipo que le tocó lidiar con eso y no lo lidió al final, ¿no? Creo que eso terminó por consumirlo. O no es la visión que tenemos, Luis Carlos. Sí, tal cual. Es que imagínese que cuando el viejo Víctor y usted están comentando esto, Andrés, acuérdense que empecé referenciando la nota de Gabriel García Márquez, Las Malvinas, un año después, con todos esos vejámenes que cometían los ingleses contra los jóvenes reclutas argentinos. Y esto en el Mundial del 86 fue una pequeña venganza que, si uno lo mira desde la perspectiva militar, no tiene nada que ver, pero desde la perspectiva simbólica, exacto, todo lo que generó. O sea, fue como quitarse de encima todas esas agresiones que sufrieron. Fue como decir... la sensación de la derrota. Quitarse de encima la cáscara de la derrota, sí. Y eso lo hace un futbolista magnífico, además, porque aunque los críticos dicen que tenía un buen equipo a su alrededor, creo que él era tan bueno que a uno le parecía que esa selección argentina solo era Diego Armando Maradona y 10 más. Sí, entonces yo creo que sí. Y sobre todo el relato aquí de Mariana lo termina de hacer, como de cerrar ese círculo emocional, porque ella habla de su papá. Claro. De lo que ella veía y de cómo lo veía él totalmente encandilado, obnubilado ante la figura de Diego, que creo que además es retratar el alma nacional también, porque era lo que él hacía con todos los papás de esa época, y sus hijos veían esas cosas en eso, ¿no? Efectivamente, y es que yo sí creo que, si bien hoy se critica mucho muchas de las acciones que tuvo Diego Maradona en vida, sí, creo que una cosa es verlo a la luz de la historia, de muchas cosas que sabemos ahora que en esa época no sabíamos tan bien, o al menos estaban disimuladas por allí, entre otras cosas, la cuestión del machismo, la cuestión de las drogas, puede ser cualquier cosa. Pero la gente que tuvo que vivir Malvinas, que tuvo que ver la humillación de un país, y ver cómo luego, unos años después, Maradona, frente al equipo inglés, reivindicaba
esa posibilidad de salir de esa imagen de la derrota es muy fuerte, y por eso creo que fue una sociedad absolutamente permisiva con el Diego. O sea, Diego podía hacer lo que fuera, pero fue el que nos trajo un poquitín de dignidad. Yo creo, viejo Víctor, que Diego Armando Maradona era una nación. Era la nación argentina. Todo lo que representaba Argentina se resumía en él, pero también era otra nación, la nación de los que amamos el fútbol. O sea, era el fútbol por antonomasia. Entonces, cuando a uno le hablaban de fútbol, en ese momento pensaba en Diego Armando Maradona. Eran muchas naciones, Andrés. Era la nación de la villa, ¿sí? Era la nación de los pobres, pero también la nación de los que se sentían derrotados, la nación de los amantes del fútbol. O sea, era muchas naciones al mismo tiempo. Y a su vez, no solo Argentina, era Latinoamérica. Creo que mucha gente en Latinoamérica sintió ese gol como propio. Y una coda ahí, cuando Mariana Enríquez dice, también con el dolor uno se imagina, qué bueno que la vida y que la enfermedad le haya impedido a mi papá sufrir ese dolor. O sea, imagínense lo dantesco de la frase. O sea, a pesar de que se está muriendo del dolor, dice, pero prefiero eso a que mi padre hubiera sufrido el dolor de ver morir a Diego Armando Maradona. Cuando se le va a uno un ídolo, a veces se queda de verdad huérfano, desprotegido, arrasado emocionalmente. Y ahora que hablaba Víctor de las naciones, esta canción, porque aquí estamos escuchando a Rodrigo, ¿no? Rodrigo Romero. El hermano de Rodrigo, Alejandro Romero, compone esta canción. Y ya Rodrigo era una persona muy conocida en Argentina. Y a él lo invitan a ser parte de una comitiva para una visita que iba a hacer Diego Armando Maradona a Cuba. Comitiva, recibimiento del jefe de Estado, ¿no? Diego Armando Maradona llegaba a cualquier parte y era como si llegara el Papa, como si llegara un presidente de un país. Y en Cuba, Rodrigo acepta finalmente acompañar la comitiva y luego se mete a un bar con sus músicos y en una borrachera se monta y empieza a cantar esta canción porque sabe que Maradona está en ese momento ahí. Maradona termina subido en la tarima, abrazado con él, cantando en uno de los videos virales, el que realmente hace que esta canción se vuelva internacional y que Rodrigo salga de las fronteras de su país, dejar de ser una estrella en su país para volverse ya un referente internacional por esta canción que se llama La Mano de Dios. La Mano de Dios de Rodrigo, acá en Los Iletrados. A poco que debutó, la luz se fue quien corrió, sus sueños de una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, nació la mano de Dios, hubo alegría en el pueblo. Lleno de gloria este suelo, dice la canción, ¿no? Es una absoluta maravilla. Y aquí está el bandoneón, ese bandoneón suena súper lindo. Una maravilla absoluta. Bueno, buen recuerdo además musical que nos dejan los libros. Gracias, don Víctor, por ese gran recuerdo que nos da la gran Mariana Enríquez. Y hablando de los tesoros ocultos, y aquí ya mezclándolo desde el comienzo con la buena música, también quiero reseñarles esas buenas canciones que estuvimos compartiendo con los oyentes de Los Iletrados. Y por aquí saqué, yo me acuerdo de esa época, una canción que me fascina, que es una de mis canciones favoritas, no solamente de este artista, sino que es una de mis verdaderas canciones favoritas de toda la historia de mi vida. Fue muy especial y por eso la seleccioné, la escogí también de todo ese repertorio para compartirla con ustedes, los oyentes de Los Iletrados. Enorme el gran Polo Montañés en el año 2000, justamente en Cuba, mientras estaba Maradona con Rodrigo visitando Cuba, estaba lanzando Polo Montañés un álbum precioso que se llama Guajiro Natural, en el que él condensa todas sus influencias, toda su vida musical. Aquí hay guajiras, aquí hay guarachas, aquí hay sones, aquí hay trovas, aquí están todos los aires de la música cubana. El gran Polo Montañés, la gente, decíamos en esa época, injustamente lo conoce únicamente por un montón de estrellas, ¿no? Porque yo en el amor soy un idiota que ha perdido 1000 derrotas y por ahí una que otra canción. Pero todo ese álbum, Guajiro Natural, es una obra de arte y uno de los discos fundamentales de la historia de la música de Cuba.
Esa canción apareció ahí en ese episodio, o mejor, en esa temporada de Tesoros Ocultos. ¿Qué pasó más en esa temporada, Luis Carlos? ¿Qué más leímos, por ejemplo? Bueno, yo empecé hablando de crónicas. Por ejemplo, leímos una crónica maravillosa y recomendamos a una amiga de la casa, Pilar Lozano, con Así fue como dejé de ser niño, que es una de las crónicas que compone el libro Crecimos en la guerra, de crónicas de Pilar Lozano. Pero también complementamos en el rubro de crónica con otro amigo de la casa, Alberto Salcedo Ramos, y La humillación de Araujo, la única crónica del mundo donde un futbolista del Junior de Barranquilla es befado y es burlado de ese genial equipo. Entonces pues tenía que traerla aquí, aunque me causaba un poquito de dolor. En relatos, por ejemplo, otro amigo invitadísimo habitualmente aquí a Los Iletrados, don Dino Busati, con un cuento extraño, un cuento donde aparentemente no sucede nada, es más como emparentado con la poesía, Invitaciones superfluas, Andrés. Ahí está. También me acuerdo que referimos del año 1977 una película que me encanta de David Lynch que se llamó Cabeza Borradora. Me acuerdo que hablamos de esa película, que no es Mulholland Drive o todas estas películas muy famosas de David Lynch, recientemente fallecido, cuando grabamos este episodio resumen, pero que hablamos de una de sus películas más raras, más extrañas, ¿no? Que tiene escenas perturbadoras que aún así tienen lo onírico, pero también lo terrorífico, pero aún así lo explícito, que llevaban a su audiencia a una cantidad de emociones, que era el juego justamente que hacía David Lynch. Del año 1977, Cabeza Borradora. ¿Qué más leímos en esta temporada, don Víctor Manuel? Fíjese que yo también me fui para esas primeras lecturas con crónica y estuvimos explorando la crónica La guerra tiene nombre de mujer, de Svetlana Alisevich. Una crónica absolutamente brutal que nos muestra el papel que tuvieron las mujeres rusas durante la Segunda Guerra Mundial. Un papel que la historia se ha encargado de alguna manera de ocultar, de mantener al margen de los grandes sucesos. También leímos, Andrés, un cuentazo que a mí me gusta. Creo que lo leímos justamente porque es de los pocos textos que casi no se citan de Hans Christian Andersen, ¿no? Que se llama Hans el Patán, que son los tres hermanos y cómo el hermano que es medio pendejo, medio tonto, es el que finalmente termina enamorando a la princesa. Un gran cuento que realmente se lo recomiendo a todas las personas que nos escuchan y que tienen niños. Y otro cuento de fútbol, Los Mierdas, de Ariel Sher, que nos habla de ese tipo que a los 80 años se reúne con la familia y empieza a contar anécdotas de fútbol y al final le preguntan por qué dejó el fútbol y él dice, lo dejé por los mierdas. Y bueno, ya ustedes tendrán que averiguar más quiénes son los que para él son los mierdas, que realmente es muy democrático a la hora de repartir palabras para esos mierdas, porque mierdas terminan siendo absolutamente todos. Crosscut saw, baby, just drag me across your love. You know I'm a crosscut saw, baby, just drag me across your love. I cut your wood so easy for you, you can't help but say hot dog. Some call me wood cutting Sam, some call me wood chopping Ben. The last guy cut the wood for, you know she want me back again. You know I'm a crosscut saw. ¿Se acuerdan de Evan Nicole Bell? Les conté en esa época, en ese episodio de Tesoros Ocultos, que esta mujer de Estados Unidos se hizo viral, ¿no? En esa época en YouTube por hacer esa versión de Crosscut Saw, el clásico de Albert King, una de las máximas estrellas del blues en los Estados Unidos. Esta mujer agarró su guitarra eléctrica, un micrófono, se sentó en el pórtico de su casa en medio de dos floreros muy grandes y ahí en la escalera se sentó y empezó a hacer una canción y empezó a cantar. El mundo descubrió ahí a Evan Nicole Bell y ese
tono de su voz y lo que hace con su guitarra. Crosscut saw, just bury me in your wood. You know I'm a crosscut saw. Baby, just drag me across your log. I cut your wood so easy for you, woman. You can't help but say hot dog. No necesitaba estudio, nada. Ahí empezaba, ¿no? También este tema de que ya usted no necesitaba un estudio de televisión para hacer videos y no necesitaba un estudio de música para hacer buena música. Eso era lo que nos ocurría con la gran Evan Nicole Bell. ¿Qué más leímos por ahí en esa temporada, don Luis Carlos Pacheco? Bueno, imagínese que a propósito de ese cuento maravilloso que trajo el viejo Víctor de Hans Christian Andersen, en esa ocasión leímos de los hermanos Grimm, uno de los cuentos que también pasa inadvertido de él, que es Juan el Listo, un cuento maravilloso para morirse de la risa y para compartirlo con toda la familia. En esa época descubrimos también a otra gran escritora, más conocida por ser pintora surrealista, Leonora Carrington, y leímos La debutante. Y tuvo mucha fama por aquella época un abogado alemán, Ferdinand von Schirach, y de él leímos un cuento, el libro era Crímenes, y él siendo abogado se aventuró con sus casos a escribirlos como si fueran relatos, como si fueran cuentos, y mejor dicho, la crítica y los lectores del común se volcaron sobre este texto, gustó muchísimo, y de él leímos un cuentazo que se titula Amor, y de don Fontana Rosa, justamente porque uno de pronto lo conoce más por los cuentos de fútbol, leímos un cuento humorístico, Giovanni y Andrea, humorístico, pero un poquito de amor, entonces ese cuento también muy recomendado. Del año 1985 hablamos de una película llamada Brasil, de Terry Gilliam, ¿no? A Terry Gilliam lo conocen mucho por Los 12 monos, ¿no? La película protagonizada por Bruce Willis, que se vuelve definitivamente su obra maestra, una de las más importantes de su cinematografía, pero esta película en su momento no tuvo un éxito notorio, en realidad fue una película comercialmente menor, pero luego la gente empezó a descubrirla y a ver esa potencia al contar la historia de Sam, que es una persona que vive en medio de un estado opresor, un poco a la historia de 1984, y que se rebela contra ese estado opresor a través de diferentes estrategias de resistencia. Por ahí iba esa película del gran Terry Gilliam, mejor, que luego se convierte en un éxito absolutamente internacional y ya pasa de ser una película de culto o de un tesoro oculto a ser un verdadero clásico del cine. ¿Qué más leímos, señor Víctor Manuel Muñoz? Pues imagínese, Andrés, que también tuvimos ni más ni menos que a Ray Bradbury en el texto que yo creería es el más conocido de él, Fahrenheit 451. Estuvimos con el inicio, sí, ese inicio poderoso donde descubrimos a estos bomberos que incineran los libros y toda la historia que de ahí para adelante nos contará esta sociedad distópica, ¿no? Traímos el principio, hablamos un poco de este libro que realmente es un recomendado de todos los tiempos, y ya, digamos, con lecturas un poco más del presente, estuvo Yolanda Reyes con Martes a la quinta hora, ese cuento de la niña que se ve forzada a hacer gimnasia cuando no le gusta y finalmente decide rebelarse contra el profesor de educación física poniendo patas arriba todo el colegio. Me tiene presa por la noche sin dormir. En una cárcel y no me dejan salir. Y cuando pasaba ese tiempo, yo más lo intento. Siento que esta jaula se encoge sin parar. No sé cómo me puedo liberar. Yo lo maldigo al tiempo. Humano invento y estoy yo. Pensando cómo lo haré y lo esperaré, lo esperaré. Yo lo veo y no lo creo. Me siento un tremendo video. Sé que yo me siento un reno, por eso en el tiempo no creo. Con el reloj yo peleo. Yo siento que el tiempo no es cierto, es relativo y incierto. Me siento como un tuerto, creo que ya nada es cierto. Mami, yo me siento un muerto. Me tiene preso por la noche sin dormir. En una cárcel y no me dejan salir. De esa época también recuerdo que trajimos dos rarezas del mundo de la salsa. Me acuerdo que aquí hablamos de la Orquesta de la Luz.
¿Se acuerdan que hablamos de una orquesta proveniente de Asia, una orquesta japonesa que Japón, hacía sí. salsa? Pero qué sabor el de estos condenados japoneses, como incluso con el idioma seguían teniendo dificultades, pero con la ejecución de los instrumentos y esa interiorización y esa apropiación también de la salsa, realmente les quedó maravilloso. La Luz se llamaba justamente la canción que compartimos en esa época. Y también traíamos como una de esas muestras, de esas cosas raras del mundo del tango. De Argentina, Radio Bembé, a quienes estamos escuchando en este momento con una canción llamada Tiempo del año 2015. Arranca la orquesta en Argentina, en Buenos Aires, y ellos, reconociendo a Colombia como un escenario natural de la salsa, pues se vienen no para Cali, llegan a Bogotá justamente, y acá se encuentran con otro grupo de músicos que luego terminan integrando esta orquesta, que salen con esta muy buena canción que pusimos en esa temporada de Los Tesoros Ocultos, señor. Oiga, Andrés, esta temporada que estuvo cargada de muchas crónicas me hacen pensar algo. Usted se imagina la maravilla que sería descubrir a través de un relato, sí, a través de un relato periodístico, cómo llega al Japón en los años, a finales de los años 80, la salsa y cómo se convierte en la pasión de un grupo de japoneses. ¿Usted imagina descubrir eso? Sería muy bueno. Lo que no me gusta es que usted está empezando a hablar mal. Porque usted está diciendo Japón, no diga Japón. Japón. Para que no peleemos. El pueblo nipón. El pueblo nipón. ¿Qué leímos en esa temporada, Luis Carlos? Bueno, también leímos algo del extranjero. Lo que pasa es que ahora no retengo muy bien, pero creo que en alguna ocasión de Tesoros Ocultos nos fuimos con inicios memorables, y entonces yo traía a colación El inicio del extranjero de Don Albert Camus, y hablábamos, por ejemplo, de lo que significó esa novela y de la carta que le escribió a su maestro donde le agradecía que le había enseñado las primeras letras y que gracias a él 40 años después fue Premio Nobel de Literatura, y le reconocía de la manera más cariñosa y más humilde: sin usted, profesor Germain, esto hubiese sido imposible. Entonces hay otra gran novela para conversar con la de Fahrenheit 451 que trajo a colación el viejo Víctor. Sí, mire que también, hablando de Nobel, un cuento que le gustaba muchísimo a Gabriel García Márquez, que de hecho se ha discutido mucho tiempo si el cuento que él creó a partir de este es un plagio o no. El cuento original de Hernán Telles, Espuma y nada más. Qué cuentazo, ¿no? Es el militar que llega a una tarde a que le corten su barba, ¿no? Y todo lo que empieza a desarrollarse allí y esa tensión que se empieza a formar entre estos dos protagonistas fue uno de los cuentos, creo yo, que más impactó a Gabriel García Márquez, ¿no? Claro, que conversamos sobre el cuento del dentista de García Márquez. Un día de ¿no? estos. Un día de estos. Sí, hacíamos ahí el parangón entre los dos cuentos, sí señor. El mismísimo parangón, nada menos hacíamos entre los dos peces. Por ahí va el recuento. Oiga, este episodio usted lo devuelve, lo adelanta, hace lo que quiera por si hubo alguna canción, algún texto, alguna película, pues que no logró apuntar. Igual en un rato vamos a hacer también nuestro resumen habitual. Por ahí estuvo transitando, oiga, qué buena temporada esa, ¿no? Pues perdónenme, pues hay la falsa modestia, o la falta de modestia, pero creo que leímos cosas muy buenas, pusimos muy buenas canciones, nos divertimos un montón. Y por supuesto, pues hay que leer. ¿Cuál fue la selección que hizo don Luis Carlos Pacheco de todos los textos? Leyó 10 en esa temporada. De los 10, ¿cuál es el que vamos a recoger y a recordar ahora? Pues viejo Víctor, Andrés, yo me decanto por Liliana Colanzi. Yo me confieso, o bueno, me vuelvo a confesar porque creo que lo he hecho varias veces. Me ratifico, soy fans absoluto de la literatura de esta mujer maravillosa, Liliana Colanzi. Y llegamos a ella, lo había advertido el viejo Víctor antes, porque revisando las colecciones que llegan a las bibliotecas públicas municipales, en un momento llegó un libro de ella, Nuestro Mundo Muerto, y ahí empezamos a recoger sus relatos. En uno de las primeras temporadas leímos un cuento de ella sobre Alfredito, un cuento maravilloso. Y después ella, en ese año 2022, estamos hablando que salió esta temporada, fue galardonada con el premio Ribera del Duero. Y entonces yo inmediatamente, por supuesto, me volqué a conseguir el texto y
como era de esperarse, no me decepcionó y aún reconfirmó lo que he pensado de ella, que es una gran narradora y que ojalá algún día sea reconocida con el Premio Nobel de Literatura. Aquí ya sí estoy hablando como puro fans, pero de verdad es muy buena. De este libro de cuentos que se titula Ustedes brillan en lo oscuro, voy a leer el primer cuento. Se titula La cueva. Está fragmentado en 5 microrelatos, 6, perdón, no mentiras, me equivoco nuevamente, 9 microrelatos, y de esos microrelatos la protagonista es la cueva, todo sucede en esa cueva. Voy a leer 2 de ellos, el número 1 y el número 5, y empieza así: La cueva, 1. Los iletrados. Cayó de bruces y se golpeó la panza hinchada. No había visto la piedra. La carne del conejo se desparramó en la nieve, salpicándola de manchitas carmesí. La joven se arrastró hasta la cueva. Algo se había reventado en su interior y se le escapaba entre las piernas. Aulló su dolor. Los murciélagos pasaron en tropel por encima de su cabeza. Había empezado a hincharse hacía varias lunas después de unas fiestas a las que invitaron a los hombres de otro clan. No sabía quién la había preñado, y tampoco importaba. Lo que importaba era ser hábil para cazar y ágil para correr, y se conocía que las hembras que cargaban bulto eran más lentas y se quedaban rezagadas, por lo cual debían permanecer en el asentamiento hasta que les llegara el momento de parir. El dolor la tiró de espaldas. Trató de recordar qué hacían las mujeres en esas circunstancias. Con los ojos de la mente vio a su madre de cuclillas, expulsando en el suelo crías flacas y azuladas que invariablemente morían a los pocos días. Solo ella y su hermana habían sobrevivido, y eran fuertes y tenían destreza para seguir agarradas a la vida. Se puso de cuclillas y sintió de inmediato el impulso de pujar. No debió haberse alejado del asentamiento estando hinchada, pero le aburría quedarse con las viejas mientras las hembras jóvenes iban en grupo tras el rastro de los bisontes. De modo que salió sin que la vieran y fue a revisar una trampa que ella misma había armado tiempo atrás con ramas de pino. Encontró al conejo temblando, atrapado entre las ramas, y sintió una alegría inocente al degollarlo. Satisfecha de sí misma, no reparó en la piedra, y por ese estúpido descuido estaba echando bulto antes de tiempo y sin ayuda. Por suerte, la cría ya resbalaba entre sus piernas, una salamandra húmeda. La buscó a tientas, pero un estremecimiento le partió en 2 el espinazo. Otro bulto. La segunda cría cayó al lado de la primera. Ella se tumbó sobre los codos, exhausta, y cortó con el cuchillo las tripas moradas que la conectaban a las crías recién nacidas. Alzó a las pegajosas crías, una en cada mano, una hembra y un macho que estiraban hacia ella sus bracitos rayados por las delicadas raíces de sus venas. Aterida y ardiendo del esfuerzo al mismo tiempo, confusa en su cansancio, los miró intrigada. Acababa de ocurrirle algo terrible, aquello de lo que las viejas hablaban en susurros alrededor del fuego. Había parido niños dobles. Esa era la inequívoca señal de su transgresión. Las bocas diminutas, idénticas y hambrientas, se prendieron de sus tetas, y la atracción, a la vez placentera y dolorosa, le alivió la congestión de los pezones. A lo lejos el coyote cantó. La noche galopaba cerca. Había sobrevivido al bulto como antes había sobrevivido a los gonfotéridos, y al frío y al hambre y a la fiebre. El instinto de la vida volvía a revolverse en ella, alerta y afilado. El viento empujó ráfagas de nieve entre los carámbanos y le recordó que tenía que apurarse. Desprendió a las crías de sus tetas y las acercó a la luz para contemplarlas otra vez. Eran casi translúcidas, cubiertas de un vello finísimo. Las llevó hasta el fondo de la cueva y, en un gesto motivado por la curiosidad o el juego, imprimió las 4 pequeñas plantas de esos pies ensangrentados en la pared de la caverna y al lado estampó las palmas de sus propias manos sucias. La simetría de las huellas en la roca despertó en ella la sensación de haber logrado algo. Luego, con el mismo gesto limpio que había usado con el conejo, abrió un tajo en los cuellos de los niños dobles. Las crías lanzaron un maullido suave antes de que las tapara la oscuridad. Ella dio un paso fuera de la cueva y ya sin bulto se echó a correr a través de la estepa nevada. Ajá. Ahí está ¿Qué recuerdos de ese por lo descarnado, ¿no? Por lo gráfico, por esas imágenes que a gente débil de la panza como yo, pues no suelen ser, digamos, las más amables, pero que justamente cumplen el objetivo de ponerlo a uno, de incomodarlo, ¿no? De ponerlo frente a escenarios difíciles para nosotros. O sea, cumple el objetivo
de la literatura. Pero, viejo Víctor, yo sé que se comenta, les comparto el último y conversamos. El último de la cueva, que efectivamente sí, como dice Andrés, le revuelve a uno, lo conmociona, le revuelve el ánimo y le revuelve también la panza, haciendo juego con lo que nos cuenta Liliana Colanzi. El quinto dice así: se citaban en la caverna porque pertenecían a dos pueblos enemigos, en guerra permanente. Ya nadie se acordaba del motivo que inició la enemistad, pero era tan antigua que ninguno de los pueblos quería vivir sin ella. La pareja había considerado fugarse. Sin embargo, estaban rodeados de lugares peligrosos donde podían ser capturados y vendidos como esclavos. Él había sugerido esconderse en las montañas y llevar una vida de ermitaños. Ella le pidió unos días para ordenar el flujo desbocado de sus pensamientos. Y ahí estaban finalmente, recostados bajo la sombra de la cueva. La muchacha apoyó la cabeza en el pecho desnudo del joven. En la gruta se escuchaba el eco de las gotas que caían de las estalactitas. Por dentro, los jóvenes apenas podían contener la estampida de las sensaciones. Había algo hermoso y envenenado en ese sufrimiento, pensó ella, y acarició el mentón cuadrado del muchacho, donde apenas asomaban unos cuantos pelos duros. Lo amaba, de eso no tenía dudas, pero no estaba hecha para la vida de fugitiva. Había venido a despedirse, se casaría con otro y llevaría la vida que su pueblo quería que llevase. Sentía tanta infelicidad de imaginar los días que vendrían que su corazón se sublevaba. ¿Y si se fugaban? Era fácil decirlo ahora, con el estómago lleno y con el tiempo de las heladas todavía lejos. Una cosa la atormentaba más que otras. Nadie sabía que ellos se querían. En algunos años ellos morirían y llegaría el momento en que ninguna de las personas que los conocían por sus nombres y que caminaban ahora por la tierra estarían vivas, y sería como si eso que surgió entre ambos jamás hubiera existido. Y esa idea hacía que aquello que la unía al joven fuera más audaz y más desesperado. «Te veré aquí dentro de 2 semanas», le dijo desafiante, dispuesta a afrontar con él lo que fuera necesario. A la semana siguiente estaba casada con un hombre de su pueblo. Algunos años más tarde, yendo a recolectar hierbas con su hija mayor, pasó cerca de la cueva. Buscó en su corazón el recuerdo del muchacho. Extrañada, apenas pudo evocar sus rasgos. No, qué berraquera. De hecho, creo que en esa temporada fue que conocimos a esta, o pues al menos yo, que decíamos no era pues de la mayor difusión en su momento, pero aquí vinimos también a compartir de uno de esos tesoros ocultos de la literatura pues universal, ¿no? Sí, efectivamente, Andrés, y yo creo que aquí hemos leído muy pocos textos de Bolivia, o sea, de autores bolivianos. Yo recuerdo ese. De hecho, yo Sí. creería que es la única autora boliviana que hemos leído, ¿sí? Y eso yo creo que le da mucho más valor a este ejercicio, pues, de este hermoso libro, Ustedes brillan en lo oscuro, además que el nombre me parece absolutamente hermoso. Yo tengo varias cosas para contarle, Lucho, que a mí de este primer cuento, sobre todo el primero, me sorprende mucho porque me parece un ejercicio de síntesis narrativa muy tremendo, porque te deja una cantidad de cosas abiertas, ¿no? Los niños, ¿por qué mueren? ¿Porque es tabú tener mellizos? ¿O porque ella se accidenta y está en un paraje donde realmente llegar al lugar, a su destino, no es posible? Te deja abierto? Y yo creo que eso muestra la magistralidad de esta narradora, dejar esos puentes allí abiertos para la interpretación, para que las posibilidades de quien escucha o de quien lee, pues finalmente completen el relato. Eso me parece maravilloso. Y le agrego una tercera, seguramente, sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. La tercera, una posible respuesta a esa pregunta, viejo Víctor, sería porque ella quiere seguir siendo una cazadora activa y ya con 2 crías tiene que quedarse pues a estar pendiente de ellas. Y ella dice, no, ni por el carajo, primero mi vida, a pesar de esa ternura que se le suscitó en un primer momento cuando vio a sus crías. Esa podría ser otra, también queda abierta esa interpretación. Otro elemento que me parece maravilloso, Andrés, el hecho de que ella ya sabe lo que va a hacer. Se acerca a la pared y pone la huellita de sus 2 crías y la de ella, que yo creo que eso te ofrece una posibilidad de significancia, como sé que vamos a morir, o sea, sé que ya van a morir, pero bueno, queda al menos un rastro de su existencia y de mi propia existencia. Que era la forma de contar historias, además, en la época, ¿no? Esas puertas abiertas, es más que el relato en sí, es lo que a mí me parece realmente evocador de este relato, me gusta muchísimo. Y lo otro,
pues yo creo que es lo efímero que es nuestra existencia, ¿no? Bien existencialista el cuento, como para qué me preocupo por el futuro si en algún momento nadie sabrá ni siquiera que yo existí. Dijo Víctor Vivamos. Muñoz. ¿Para qué me preocupo por el fin de mes? Sí, no. Mire, Andrés, que frente a eso yo ya tengo un relato perfecto. Ajá. Cuando yo sé que voy a meter la pata, sí, cuando yo sé que la voy a embarrar, Que es muy a menudo. que es muy frecuentemente, sí, yo digo que de eso se encargue mi yo del futuro. Yo no me preocupo. El Víctor de aquí a 15 días se encarga de eso. ¿Yo para qué me voy a ocupar? Sí. Oiga, Andrés, y justamente lo que usted dice, uno podría decir también, si le gustara rotular estos acontecimientos en los relatos, pues Liliana Colanzi nos está narrando nada más ni nada menos que el surgimiento del arte, el momento en el que decide dejar sus huellas en la cueva, porque automáticamente uno piensa, ¿cuántas historias del arte han empezado así, con las cuevas de Altamira? Eso era lo que dibujaban los antepasados. Ahí está. Les pongo aquí este tema. No lo vamos a debatir ahora. Esto es para nuestros oyentes, nuestras oyentes. Ustedes que han tenido la posibilidad de escucharlas a las 2 en Los Iletrados, que seguramente han tenido la oportunidad de leerlas a las 2 en Los Iletrados o por fuera de Los Iletrados, ¿con quién se quedan? ¿Liliana Colanzi o Mariana Enríquez? Uf, pero Andrés, ¿usted quiere detonar una guerra nuclear aquí? Qué buena pregunta, qué difícil. Piénsenlo en lo que disfrutamos de esta canción en Los Iletrados. O sea, no es para debatir, pero usted deja el veneno. Esta mujer se llama Esmeralda van der Leeuw, es de Países Bajos, nació en el año 81, 44 años y su pasión, como ya ustedes pueden percibirlo, es el jazz. Caro Emerald, ese es su nombre artístico y lleva ya varios años, ¿no? Ella está más o menos desde hace 20 años trabajando para la industria del jazz. Comenzó como suelen comenzar todas las personas que se dedican al jazz, en los bares. Tocando, cantando, donde le ofrecían una oportunidad o algunos pesos, y ahí esa voz potente, esas influencias hicieron que ella empezara a tomar cierta notoriedad. Empezó a encontrar unas influencias también muy fuertes en cantantes como Amy Winehouse, ¿no? Que ya por ese entonces empezaban también a tomar mucha relevancia internacional. Ahora ella misma, Caro Emerald, hace varias canciones lindas. Esta se llama That Man. Recupera esos vientos, las trompetas del jazz y un fraseo y además un solfeo divino que hace con su voz, y así suena en Los Iletrados. Yeah, we'll find that man. Hey girl, will you find that man? You betcha I will find that man. Hey girl, will you find that man? Gonna find that man. Hey girl, will you find that man? I will find that man. I'm gonna find that man. Por fin le puse algo a Luis Carlos que no fuera vallenato y que le gustara, hombre. Por fin le di un poquito ahí por el lado del gusto, ¿no? No. Yo la verdad aquí vengo a aprender de muchas cosas, pero de dos fundamentales. De cine, cuando se habla con el viejo Víctor de grandes películas, y sobre todo de música, porque claro, yo escucho música solamente... Vallenata. Hispana, sí. Y prefiero sobre todo el vallenato, pero me gustan esos ritmos, sobre todo sabe que me encantan de verdad las voces que usted trae, son unas voces maravillosas. Sí señor, y esta es una de mis favoritas y sonó en esa temporada, tuvimos la posibilidad de compartirla con los oyentes de Los Iletrados. ¿Cómo vamos a compartir este resumen? No, porque vamos a hacer el recuento. Es promesa con nuestros oyentes que además nos lo han pedido, ¿no? Aquí déjennos el resumen al final de lo que leyeron, de lo que recomendaron. Así que, como sé que Víctor no está listo, vamos a arrancar con el juicioso de la clase, el señor Luis Carlos Pacheco. Señor, de su lado, ¿qué se leyó y qué se recomendó el día de hoy en este episodio de Los Iletrados? Andrés, el texto que yo elegí fue de la gran escritora boliviana Liliana Colanzi. De ella, del libro Ustedes brillan en lo oscuro, leí dos apartados del primer cuento, La Cueva, el microrrelato 1 y el microrrelato número 5.
Le digo de una vez que recomendamos, que Por favor. recordamos Sí, señor. de esa temporada. Recordamos las crónicas de Pilar Lozano, Así fue como dejé de ser niño, contenido en ese gran libro recomendadísimo, Crecimos en la guerra. Recordamos la crónica de Gabriel García Márquez, Las Malvinas, un año después, y de Alberto Salcedo Ramos, La humillación de Araujo. En cuanto a relatos, recordamos a Leonora Carrington con La debutante, a Roberto Fontana Rosa con Giovanni y Andrea, a Ferdinand von Schirach con Amor y a Don Dino Buzzati con Invitaciones superfluas. Sí, señor. Buen listado ese para que ustedes tomen nota y vayan a buscar ya mismo esos textos a sus bibliotecas y a sus librerías. ¿Qué más compartimos con la audiencia de Los Iletrados, Víctor? Bueno, comencé con La muerte no es el fin, de la maravillosa escritora argentina Mariana Enríquez, ¿no? Realmente maravillosa, me encanta. Y continuamos con Bueno, otros... tranquilo, ¿no? Pues también. No, Bueno, realmente sí, es una sí. escritora que... Pues la lascivia pues se le va saliendo pues una vaina. No, en este caso sí es... Devoción. Devoción, pero por su escritura. Es una pasión muy bien. santa. Sí. Cosa que no tiene usted por Liliana Colanzi. Vamos a buscar a Liliana Colanzi. Vamos a buscar. Y bueno, ya portándonos serios, continuamos con textos recomendados de esa temporada. La guerra no tiene nombre de mujer, de Svetlana Alisevich. Otro texto que recomendamos fue Martes a la quinta hora, contenido en el libro El terror de sexto B de Yolanda Reyes. Los mierdas, es del escritor argentino Ariel Sher. Y otra que recordara fue Espuma y nada más, de el señor, se me olvida, Hernando Telles. Hernando Telles, sí señor. La música de este episodio, Cormac. Estuvimos en Dublín, en Irlanda, con Wake Up. Estuvimos en Cuba también, recordando a Polo Montañés. Por ahí pusimos también a Rodrigo, ¿no? A músico argentino, con su presentación en Cuba, la canción de Maradona. Justamente, hablando de Argentina, la Orquesta Radio Bembe, Evan Nicole Bell en los Estados Unidos. Y aquí estamos en... le dije que esta mujer es... Carajo, se me olvidó la nacionalidad de ella. Ámsterdam, sí señor, Holandesa. De Holanda, es de holandesa, de los Países Bajos, con esta canción que se llama That Man. Y bueno, me pasaban allí dos recomendaciones también importantísimas del escritor Hans Christian Andersen, Hans el Patán. Y claro, cómo no, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Cierro este episodio con mi queja formal porque Víctor está pronunciando la N al final y eso no me gusta. Él dice el patam, él dice Thomas Mam, él dice vamos a comprar el PAM, él dice... Yo creo que va a empezar ¿Qué a onda? bajar el número de reproducciones porque escuchan es por eso. No, pero es que, por ejemplo, aquí hay algo que yo sí quiero poner sobre la mesa. Va, póngala sobre la mesa. Cuando Póngala, Lucho, sáquela y póngala. Cuando yo digo, Andrés, yo soy fan de Mariana Enrique. Sí. Pero Lucho siempre, me declaro fans. Y ahí no hay problema. O sea, yo siento que aquí dos bogotanos, ¿sí? Se la están marcando, se la están montando, pues. Pero es que yo maltrato al el de la inglés, región. idioma que desconozco, viejo Víctor. No, hace mucho tiempo que la palabra fan dejó de ser. En representación anglicismo. de todos los bogotanos, ¿sabe qué le voy a decir? ¿Qué? ¿Sabe qué? Asuma. Nos vamos. Oiga, sigan con nosotros. Vamos a seguir pagando las deudas. Vamos a seguir haciendo el recuento de las temporadas y muy pendientes de los nuevos episodios de Los Iletrados. Gocetas de los libros, la música, el cine y, como siempre, por supuesto y primero que todo, las bebidas espirituosas. Chao pues. That man. Hey girl, will you find that man? You betcha I will find that man. Hey girl, will you find that man? Gonna find that man. Girl, will you find that man? I will find that man. I'm gonna find that man. Yeah, I'm gonna love that man. Ooh, that man is on my list. And ooh, that man I wanna kiss. My only sin is I can win. Ooh, I wanna love that man.
Pronto, un nuevo episodio de Los Iletrados. Gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas.